comunidad nacional y la comunidad internacional puede, en primer lugar, verificar el cumplimiento efectivo de las recomendaciones de los órganos internacionales de protección de derechos humanos y llamar la atención de los gobiernos nacionales, pero también de las otras autoridades de un Estado para verificar que ha habido o no ha habido cumplimiento. También pueden, por ejemplo, hacer litigio estratégico y con el litigio estratégico se pueden garantizar los derechos de las víctimas, pero además pueden llamar la atención de los Estados frente a la aplicación o no de las recomendaciones de órganos internacionales. Y la sociedad civil también puede promover espacios de diálogo, espacios de formación, espacios de capacitación y sobre todo intercambio de experiencias que permitan avanzar en la garantía de los derechos de las víctimas. Desde la experiencia de distintas organizaciones civiles, que somos agentes de exigencia, pero también somos agentes de cambio y de acompañamiento, una de las actividades que se puede hacer es evitar o por lo menos dejar en un plano secundario la confrontación con estas autoridades para realmente buscar generar los cambios desde dentro de las propias instituciones. Creo que es muy valioso en nuestros países la experiencia que existe de organizaciones civiles de años y años con trayectorias para que ese conocimiento, esos puntos de vista críticos, esos análisis sesudos que existen sobre las dificultades puedan de algún modo permear dentro de las instituciones de justicia y a través de unos acompañamientos técnicos poder generar estos cambios. Evidentemente hay momentos en los que no existen otras opciones que buscar los cambios a través de vías legales y esas vías las debemos tomar en cuenta, pero el acompañamiento mucho más específico, mucho más sostenido y sistémico nos ayuda a que a partir de pequeños cambios, de pequeñas prácticas diferentes, puedan generarse cambios a mediano y largo plazo. Bueno, la colaboración de la sociedad civil, de las organizaciones de familiares con este tipo de investigaciones es fundamental, pero no solo desde el punto de vista de la colaboración, sino desde la participación. Es fundamental que en este tipo de procesos de justicia, donde el Estado de alguna manera se tiene que investigar a sí mismo, es fundamental el monitoreo de la sociedad civil. La sociedad civil y los familiares han pasado por distintas etapas, han pasado por distintos tipos de violaciones de sus derechos y tienen la experiencia, sobre todo en la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, los promotores de derechos humanos, tienen la experiencia como para poder colaborar, monitorear y ser de alguna manera agentes del control de calidad de las investigaciones que se hacen en la administración de justicia. Antes, el paradigma anterior, hace muchos años, los familiares y las organizaciones de la sociedad civil eran solo receptoras, demandantes y receptoras de una investigación. Hoy en día se ha avanzado mucho en ese sentido y ya no son solo demandantes y receptoras después de algunos años de los resultados de una investigación, sino que son parte activa de las investigaciones. Una manera de resolver los obstáculos que tienen las investigaciones en un caso concreto es primero hacer un inventario de las recomendaciones que se le han hecho a Colombia en los diferentes casos cuando la Corte ha analizado cómo ha cumplido Colombia con la obligación de investigar y castigar. Entonces, si en todas esas investigaciones hay 2, 3, 4, 5 obstáculos comunes, pues ser conscientes de ellos y por un lado hacer capacitaciones sobre eso, pero también tener una lectura conjunta entre autoridades, organizaciones de derechos humanos para ver si hay obstáculos legislativos y entonces resolverlos, obstáculos prácticos, obstáculos financieros, entonces hacer como un inventario de dónde están los problemas para cumplir con esas investigaciones y una vez identificados, acudir a las respuestas que algunas serán solamente prácticas, otras requerirán cambios legislativos, otras requerirán financiamiento, otras requerirán a más largo plazo el cambio de la cultura investigativa o de la cultura judicial. Creo que ese conjunto de cosas puede permitir encontrar rutas para resolver y superar esos obstáculos.